En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la unión del Espíritu Santo están con todos ustedes. Con el Espíritu. Señor, te adoro, te alabo y te bendigo. Señor mío y Dios mío, mi Dios y mi todo. Y perdónanos, Señor, todos nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a cuantos nos han ofendido. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. No sientas que tu hermano necesita de tu amor. No despiertes las entrañas y el calor del corazón. Busca siempre tener la palabra del Señor. Mi rey es el amor. Y todos, gloria. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En el nombre del Señor. Dale, Señor, a todos nuestros difuntos, especialmente las series, los de la serie hoy han traído aquí, que son María Magali Vieira, Teodoro Cabeza, Gleimar Montero, Vicencina Caspe, Violeta María Borges, María Rebeca Duque Vicente, y todos cuyos instantes santuario dale a todos en el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Amén. También descanso eterno para Genoveva Rodríguez de Mentes, Felipe González, lo están velando en este momento, Damiana Yepes, Fernando Ariona, Francia Payares. Oración. Dios Todopoderoso y eterno, que en la superabundancia de tu amor tú repasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Cristo, tu Hijo, el donde el Espíritu Santo y es Dios, por todos los siglos. Amén. Pueden sentarse, cantemos al Espíritu Santo para que ayude a entender la palabra, aceptarla, practicarla, compartirla y testimoniar. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restaura, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor.
el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo y Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Y en este momento, cántala con nosotros. Clama la lluvia del cielo de bendiciones de Dios. Que el Espíritu de Dios hoy en este retiro no solamente las prédicas entren en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Y di con nosotros: Dios manda lluvia. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Dios manda lluvia, clámala en este momento. Derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Decimos todos fuerte: manda la lluvia, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo y Señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dile en este momento: visita hoy mi vida, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Del libro del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor? Pediré auxilio sin que me escuches y denunciaré a gritos la violencia que reina, sin que vengas a salvarme. ¿Por qué me dejas ver la injusticia y te quedas mirando la opresión? Ante mí no hay más que asaltos y violencia, y surgen rebeliones y desórdenes. El Señor me respondió y me dijo: escribe la visión que te he manifestado, ponla clara en tablillas, para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. El malvado sucumbirá sin remedio, el justo en cambio vivirá por su fe. Palabra de Dios. Señor, no seamos sordos a tu voz. Señor, no seamos sordos a tu voz. Venga,
Lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él, llenos de júbilo y démosle gracia. Señor, no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodilla, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosles caso al Señor, que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por tu causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Conforma tu predicación a la sólida doctrina que recibiste de mí acerca de la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Guarda este tesoro con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Rezaré tu palabra, quiero vivir. Tú me haces servir, Señor. En tus manos me quedaré. El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor le contestó: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y les obedecería. ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste regresa del campo: entre enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien: prepárame de comer y disponte a servirme, para que yo coma y beba? Después comerás tú y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo, porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que les he mandado, digan: no somos más que siervos,
Solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentarse, por favor. Creo que por ahí hay 3 monjas sin hábito, pero respiran. ¿Dónde están? Se fueron. Estaba aquí ayer en el tiro, ya se suben. Si están todavía, que se suban aquí a la tarima, por favor, si están todavía. Porque el que va a predicar ahora es el diácono Germán Machado, que tiene la historia atravesada, no porque sea travieso, buena gente, padre de familia, 3 hijos y una nieta. Gloria a Dios. Entonces, él siendo esposo, para familia casado, también lo ordenaron diácono. Quiere decir que si algún caballero aquí quiere ordenarse diácono, puede hacerlo, pero hay unos requisitos, él lo va a explicar ahora. Y las monjas, si estuvieron por ahí, no sé, pero lo va a explicar como uno puede ser religioso, ser monja, las mujeres, el marido también. Pero como no las veo, no sé qué pasó con ella. Espíritu Santo, levanta su mano derecha. Espíritu Santo, dale unción a Germán Machado para esta enseñanza. Y yo voy a explicar a los caballeros que quieren ser diáconos que tienen que hacer. Y que en todo se acepte su voluntad, por según tu santa voluntad. Te lo ubicamos sobre siempre, por los siglos siglos. Bueno, suena duro para decirle, ¿verdad? ¿Se oye? Sí. Muchas gracias. Quiero en primer lugar dar las gracias a la comunidad, especialmente en la persona del padre Vicente, de Mireya, que es su nombre, ¿verdad? Y de la señora Josefina, que, bueno, muy gentilmente me invitaron para que predicara un poquito en este retiro. Bueno, el padre Vicente, por supuesto, es una persona que yo admiro mucho, no solamente por su obra, sino también por esa fuerza espiritual que nos da a todos nosotros, en la sencillez, en la humildad. Conocer la obra del padre Vicente allí en Mamera para mí fue una gran experiencia, de trabajo verdaderamente con mi hermano. Y ahora pues bueno, no estoy en el cementerio, pero es como casi como si estuviera, porque aquí también hay un poco de difunto que es como un cementerio también. Pues el Señor me llamó para ese servicio, para el servicio de los diáconos. Yo era un hombre de vida secular como todo el mundo, con esposa, trabajo, hijos, familia, deudas, todas las cosas normales de una persona normal, con los mismos problemas de todo el mundo. Y bueno, cierto día, y voy a dar este testimonio porque el padre me lo pidió, pero cierto día estaba yo, me recuerdo que el 6 de noviembre era el día del abrazo de familia. El padre Bruno Maciero, desde mi memoria, el padre descanse, estando en la parroquia de María Auxiliadora de Sarria, que era mi parroquia, me dice: mira, necesito que me ayudes porque estoy solo. Y yo le digo: ajá, pero ¿qué quiere que haga, padre? Entonces me dice: no, que me ayude a distribuir la comunión. Y yo en ese momento le dije al padre: ¿pero qué pasó? ¿Usted se volvió loco? ¿Cómo se le ocurre a usted decirme a mí que lo ayude a distribuir la comunión? Eso es
fue una locura. Ese fue usted que se comió. Así le dije yo. Y él, un hombre pues, muy sencillo, me dijo, ponte esa agua que está ahí. Y yo le digo, pero mire, padre, eso me va a quedar como una cosa, por eso muy, muy grande. Y me va a quedar todo, y va a estar todo ridículo ahí. Me dice, pero tienes que ponértela para poder distribuir la comunión. Bueno, padre, mire, vamos a hacer, ¿qué voy a hacer? Voy a optar por la obediencia para que no vayamos, después peleamos, digo yo. Y efectivamente ese día comencé yo a distribuir la comunión en la misa. Por ese día, porque él estaba solo. Pero luego, el domingo siguiente, cuando yo estoy en mi banco sentado con mi esposa y mis hijos, me vuelve a llamar, me dice, vente porque ya va a empezar la misa. Y yo le digo, pero bueno, ¿y como que para qué? Y me dice, no, bueno, para que me ayude también a distribuir la comunión. Y usted va a seguir con la moneda, ya me puso la semana pasada en esto, va a seguir en eso. Total que, haciendo el ejercicio de la obediencia, definitivamente, estuve los domingos, y un gran amigo ya como el feliz memoria también ya ha fallecido, Aurelio García, me lo encuentro un día y le digo, mira, tú sabes lo que se le ocurre a este sacerdote, chico, ponerme a distribuir la comunión. Y él me dice a mí una cosa que me llamó mucho la atención, me dice, el Señor te va a entrar por los deditos. El Señor te va a entrar por los deditos. Me están diciendo que ahora se escucha mejor. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que como yo hablo duro, entonces yo mismo a veces me aturdo. Bien. Y entonces me dice, el Señor te va a entrar por los deditos. Bueno, yo continué ese camino que me puso el padre Bruno, hasta que un día me llamó a la sacristía y me dijo, oye, necesito que me hagan un favor. Ajá, dígame, padre, mira, tengo 3 señoras enfermas aquí en Sardía, para que por favor me lleven la comunión, porque yo no puedo venir a misa. Y yo le dije, padre, pero usted continúa con esa locura, ahora me va a sacar de la iglesia para yo ir a hacer ridículo afuera. La gente sabe que yo no soy cura, que yo no soy nada de eso. Y así hemos empezado esa relación hasta que yo llegué y tuve dominicalmente 18 enfermos que visitaba. 18 enfermos que tenía que visitar. Yo iba a la misa de 11 y llegaba a mi casa aproximadamente a las 6:30, 7 de la noche todos los domingos. Pero llegó un momento en que el servicio con los enfermos, porque no fue el servicio en el altar, y no lo digo por nada, sino que fue precisamente cuando empecé a ver que todo el sentido ministerial de la iglesia está en el necesitado. Y eso me lo digo, entre otras cosas, a aprender el rito de la distribución de la comunión a los enfermos, y me empezó a motivar a estudiar. Y comencé a hacer mis estudios de teología, toda una cantidad de cosas, sin ninguna pretensión. Yo lo único que quería era conocer, saber más. Pero yo no sabía y no tenía la más mínima idea. Es más, le voy a confesar, yo ni siquiera estaba pensando en eso. Yo no sabía que el Señor me estaba llamando y yo me estaba haciendo el polaco. Él me estaba llamando y yo, eso no es conmigo. No, yo soy un hombre demasiado pecador. A mí me gustan mucho las mujeres. Decía yo, ¿no? Bueno, por supuesto por mi esposa, no vayan a pensar que es por nosotros, ¿verdad? Y resulta ser que, bueno, ahí comenzó ese servicio, comenzó eso hasta el día en que él llega y me dice, mira, te voy a postular para la escuela de diáconos. Y yo le digo, ahora sí que es verdad que ustedes van a tener que poner la camisa de fuerza. Y a partir de ese momento, comenzó para mí una espera que duró aproximadamente 5 o 6 años hasta que la escuela de diáconos se conformó. Y en ese tiempo, aunque yo había completado mucho de mis estudios de teología, de Sagrada Escritura, de idiomas bíblicos, etc., me encuentro con el fenómeno que cuando empieza la escuela de diáconos me dicen, no, pero eso no te sirve. Yo, ¿cómo que no me sirve? Si yo estoy casi listo por ordenarme. Porque yo pensaba que la cosa era con el estudio y el conocimiento. Y bueno, si yo completé los estudios en el ITA, etcétera, ¿cómo me van a ordenar diácono? ¿Qué necesito? Bueno, a lo mejor un tiempito más ahí. Pero resulta ser que no. Que
tuve que esperar estudiando en la escuela de diáconos 4 años más. Pasé los 50 años. Y yo digo, oye, cuando me vayan a ordenar la tarea de edad al padre Vicente, ya prácticamente no, ¿verdad? Pero resulta ser que no, que me ordenaron cuando tenía 50 y tantos. Aunque ustedes me ven así, yo tengo 62, voy para 63. Aunque muchos de ustedes digan que parezco como de 40, pero no, ¿verdad? Es verdad. Bien, y comencé pues toda una historia. Y eso es lo que les quiero hablar. Hay una historia de amor personal con cada uno de nosotros. En este caso, a mí me llegó de esa manera. Yo tenía solamente mi visión de un hombre secular, bueno, trabajar, reunir o tener lo suficiente para pasar una vejez digna y sin pasar trabajo, llevar a mis hijos para que cada uno de ellos pudiera vivir de su trabajo y de su profesión. Y bueno, y hacer las cosas como normalmente uno le han enseñado. Pero el plan del Señor era otro. Y el plan del Señor, a pesar de que me permitió cumplir el que yo quería, porque mis hijos, bueno, se graduaron, etcétera, etcétera, hicieron todas sus cosas. Tengo mi nieta también que ya tiene 16 años. El Señor me llamó para esto. Y me llamó para esto, y poco a poco Él fue cambiando el corazón, pero no cambiándomelo porque estaba haciendo magia, sino porque me estaba mostrando cosas. Pero hay cosas que nos siguen mostrando y que a veces nosotros no podemos ver porque vemos tanto hacia nosotros y vemos tanto hacia nuestra propia realidad que se nos olvida ver la realidad de Dios y que a veces le pasamos por alto. Ahora, para entrar un poco en materia, ahora me tengo que volver para acá porque el padre Vicente tiene que lo vieran también ustedes. Aquí está un poco más disperso. Yo me imagino que este ladito que está aquí, este lado que está aquí, debe ser puro magalinero, porque esto donde hay más gente en la Leonel, Caracas, pero este debe ser puro magalinero. ¿No? Bien, miren, una cosa importante es que la vida de la fe es la historia de amor de Dios contigo. Es la historia de amor de Dios contigo. Esa es la vida de la fe. Y el amor de Dios que pasa a través de ti llega a todos los demás. No eres tú. Por eso es que en el Evangelio, cuando el Señor nos dice, mira, y el siervo, ¿tú crees que yo voy a ser siervo que venga y que se siente a comer? No, no, no. La vida de la fe implica dos cosas. Uno, la calidad de la fe. La calidad de la fe. Y la otra, la humildad. Son dos virtudes. Por eso el Señor comienza diciendo, en el Evangelio de hoy, comienzan los apóstoles diciendo, Señor, aumentanos la fe. Pero, ¿qué fe te va a aumentar a ti? ¿Qué fe me va a aumentar a mí? ¿Cuál es la calidad de mi fe realmente? Fíjense que yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo creen ustedes? No es que me lo respondan todos, por supuesto, cada quien lo responde en su conciencia. ¿Cómo está Cristo en tu corazón? Ustedes se acuerdan de la escena del capítulo 8 de San Lucas, donde están los apóstoles en la barca y Jesús está dormido. ¿Se acuerdan? ¿Y qué fue lo que dijo Jesús cuando se despertó? Hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque a veces Cristo tú lo pones a dormir dentro de ti. Tú pones a dormir a Cristo dentro de ti y entonces comienzan los miedos. Comienzan los miedos de la realidad del mundo. Comienzan los miedos de todas las cosas. Si Cristo dentro de ti está dormido, obviamente en ti lo que hay es desesperación y angustia. Y un tema fundamental de la fe. Oye, Elías, vale. ¿Cómo está Elías? Saludos. Un tema fundamental de la fe es
que la fe es don y tarea. La fe no es algo que me llega y que me hace mágicamente, me transforma. No. La fe es don de Dios y tarea. Y en el título de este retiro dice el título sobre la defensa de la fe, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros técnicamente la apologética, la defensa de la fe. Pero ¿contra qué defiendes la fe tú? Porque yo puedo ponerme a hacer todo un discurso para decir o contradecir o contraargumentar todo lo que los evangélicos y otras personas pueden decir acerca de la fe. Y eso ciertamente es apologética. Pero hay un problema, que la fe no es una materia para argumentar y discutir. Ese es el gran problema. La fe es para vivirla, porque la fe es lo que interpreta la vida de nosotros en relación al sentido de nuestra existencia y, por supuesto, a nuestra relación con Dios. No es lo mismo pensar que tú vas a vivir y que tu vida termine con la muerte, a pensar que tú estás viviendo en esta realidad, pero que vas a otra realidad toda vez que atravieses el umbral de la muerte. Esas son dos cosas diferentes. Si tú crees que todo hay que vivirlo aquí y que todo hay que gozarlo aquí, porque después de la muerte, como dice la canción aquella, después de la vida no hay otra oportunidad, eso es mentira. Nosotros hemos venido a este mundo, hemos venido a esta realidad para experimentar de manera inicial el modo en que Dios nos ama y permite que nos amemos, pero estamos también dispuestos y llamados a vivir en la plenitud del gozo de Dios toda vez que salgamos de esta vida. Y es ahí donde cobra importancia el tema que me asignaron a mí, la tarea que me asignaron a mí, que fue hablar sobre el bautismo. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo es el modo en que nosotros accedemos a la fe. Porque cuando te van a bautizar, el ministro te pregunta ¿qué le pides a la iglesia? Y tú dices la fe, la gracia, el bautismo o la vida eterna. 4 cosas que significan lo mismo: la fe, la gracia, el bautismo o la vida eterna. Eso lo dice el ritual del bautismo de la iglesia católica. La fe se pide a la iglesia porque es la iglesia quien la da en el orden y sentido estricto que el Señor nos ha dejado. Pero también en el rito del bautismo se le dice a los padres y padrinos: se comprometen a ustedes a educar a este niño en la fe, de tal manera que, conociendo los mandamientos de la ley de Dios, ame a Dios al prójimo como nos enseña Cristo en el Evangelio. Y entonces ahí asumimos un compromiso. ¿Y esto qué significa? En la realidad significa que la gracia que se da en el bautismo, la gracia que el Señor nos da en el bautismo, tiene en principio 2 hechos fundamentales. El primer hecho es que nos limpia del pecado. Por lo tanto, el bautismo, ya no digamos tanto en niños como en adultos, el bautismo es un sacramento de reconciliación con Dios, porque toda vez que te bautizas quedas completamente liberado de todos los pecados. Entonces el bautismo es un modo también de que nosotros nos acerquemos a Dios. Aquellos que se hacen adultos y que no se bautizan, bueno, tienen un pequeño problema. ¿Cómo tú puedes leer un libro si no conoces el alfabeto? Dime. No lo puedes leer. No puedes leer un libro si no conoces el alfabeto. Si no tienes la gracia que viene en el bautismo,
tu espíritu no está preparado para empezar a experimentar las realidades de la fe que Dios comienza a comunicar en todos los eventos de la vida. Por eso es que muchas personas no pueden entender la fe porque no tienen el aparato espiritual, vale decir, la gracia que se necesita para entender las realidades profundas de la fe. Porque realidades profundas son lo que hicimos ahora, cuando rezamos una Ave María, que le decimos a la Virgen, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Cuando nosotros hoy, en este momento, decimos ahora y en la hora de nuestra muerte, ¿por qué lo decimos de esa manera? Porque el presente es una realidad de salvación. El presente es una realidad de salvación en la presencia de Dios. Cuando yo digo ahora y en la hora de nuestra muerte, ¿cuántas personas hoy van a presentarse al Señor y todavía habrá algunos que se estarán desayunando, otros que se estarán despertando, otros que estarán tratando de comerse una sopita para pasar el ratón que tienen en una fiesta de la noche y morirán hoy? Y morirán de manera violenta, y morirán en pecado mortal, y morirán en desobediencia, y morirán sin la asistencia sacramental. ¿Qué es lo único que tienen esas personas en su favor? La gracia bautismal. Porque si pedimos en el bautismo y decimos que el bautismo significa la fe, la gracia, el bautismo, la vida eterna, lo único que tenemos nosotros para presentarnos al Señor es la gracia del bautismo. Por lo tanto, cuando decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, estamos hablando en dos realidades del tiempo. La realidad del tiempo presente, el tiempo en el cronos, en el tiempo, en los días, en los meses, y la realidad de la salvación, que es el famoso Kyrios. Por esa razón, nosotros debemos entender que la fe que recibimos en el bautismo es una tarea para todos nosotros. Es la tarea que implica la oración, es la tarea que implica la vida sacramental, es la tarea que implica la búsqueda de la santidad. ¿Ustedes creen que si no se hace santo, ¿para dónde van? Díganme. ¿Ah? ¿Para dónde van si no se hace santo? ¿Cómo? No, mira. Va para purgatorio si te salvas. El purgatorio es una realidad de salvación. El purgatorio es una realidad espiritual de purificación de nuestro amor a Dios. Pero el que va para el purgatorio es porque ya es santo, ya se santifica. Pero cuando tú tomas una decisión en esta vida porque tienes un gran don, el don de la libertad, y muchas personas no entienden eso, Dios no gobierna a sus criaturas como si fueran marionetas. La realidad de Dios es mucho más profunda porque te otorga la libertad. Y al otorgarte la libertad, tú no puedes ser libre si tú tienes solamente una opción, porque entonces seríamos como los animales, estaríamos gobernados por el instinto. La realidad que vemos en la vida tiene la posibilidad de la decisión, porque la virtud está precisamente en que la gracia que recibimos en el bautismo se vaya desarrollando en nosotros de manera que siempre optemos por el bien, de manera que siempre optemos por nada más y nada menos que cumplir la voluntad de Dios. Y alguien me va a preguntar a mí, bueno, ¿y cómo sabe uno cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo sabes tú cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Alguno lo sabe aquí? No me vaya a responder para Vicente. No, que mandamiento, no, obviamente hay que cumplir los mandamientos. Tú sabes la voluntad de Dios cuando tú tienes
cuando tú tienes la disposición de corazón a abrirte y a escuchar las mociones del Espíritu Santo. Cuando no te resistes a aquello que te incomoda, porque hay cosas que incomodan en la fe. La fe no es cómoda. La fe no es cómoda. Precisamente la fe es la que nos ayuda a nosotros a recorrer todas aquellas cosas que son completamente distintas a lo que es nuestro deseo. Esta obra que está aquí, Padre Vicente, ¿usted ha tenido algún problema para hacer alguna obra en algún momento? Ningún problema. ¿Por qué no ha tenido problemas? Porque está siguiendo la voluntad de Dios. ¿Han habido inconvenientes, obstáculos? Sí. Pero ha seguido la voluntad de Dios. Y seguir la voluntad de Dios es abrir el corazón a las mociones de Dios. Pero tú no puedes abrir el corazón a las mociones de Dios si tienes al Espíritu Santo guardado en una cajita o guardado en el bolsillo. Porque tú no has dejado que el Espíritu obre en ti. Y cuando el Espíritu obra en ti, tú dices, no, chico, yo no voy a hacer eso. No, yo no voy a dar mi idea para eso. No, yo no voy a hacer otra cosa. Yo no voy a visitar a fulano. Yo no voy a ir para la iglesia porque me pueden pegar COVID. Cerramos la acción del Espíritu en la medida en que nuestra miseria humana se sobrepone a lo que Dios quiere. Por eso es que una persona que no cumple la voluntad de Dios, aunque lo tenga todo, se siente infeliz e incompleto. La única manera de ser felices es cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios significa hacer un acto de profunda humildad. Nosotros no somos santos, y quiero decir en este contexto, yo no soy más santo que ninguno de los que está aquí. Pero hay que tener mucho cuidado de no caer en la santa soberbia. De como que es una persona que lee la Sagrada Escritura, que practica la fe, etcétera, etcétera. Usted cree que usted es mejor que su vecina, que a lo mejor su vecina se la pasa los fines de semana cayéndose a palo y llevando una vida lícita y traviesa. Mucho cuidado, porque nadie le ve el espíritu a otro. Nadie le ve el espíritu a otro. Si no, imagínense ustedes, yo tendría que estar tapado para que no me lo vieran. ¿Por qué? Porque yo también soy un pecador. Entonces la santa soberbia que nos asalta a nosotros de vez en cuando, hay que combatirla. Pero lo que sí es importante entender es que la fe es don y tarea, don que te dio Dios. Primero de esta manera, el Señor te regala 1 kilo de harina pan, te da un rayo, te da un pedazo de queso duro, te da un poquito de sal, mantequilla, aceite y un budare. ¿Qué te está diciendo que haga el Señor? Que hagas una arepa, tan sencillo como eso. La fe es igual. La fe, el Señor te da toda una cantidad de cosas, porque te da todos esos dones que le pedimos al Señor. Los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, ¿cuántos son? ¿Cuántos? Las peticiones al Padre nuestro, ¿cuántos son? ¿Cuántas? 7. ¿Cuántos son los pecados capitales? 7. Ah, muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué es el número 7 por todas partes? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Cuántos son los días de la semana? 7. Muy bien. Hugo de San Víctor, un gran santo, estuvo estudiando precisamente porque eran 7 pecados capitales, porque eran 7 peticiones del Padre Nuestro. Hermano, nos faltó una. ¿Cuántas son las virtudes? 7. Hay 3 virtudes teologales y 4 son 7 también. Bueno, Hugo de San Víctor hizo una excelente exposición
de que desde la oración del Padre Nuestro nosotros empezamos a entender toda la realidad de la fe, toda esa realidad de la fe, de los dones del Espíritu Santo. Cada una de las peticiones del Padre Nuestro se corresponde con una gracia especial del Espíritu Santo. Cada una de las peticiones del Padre Nuestro ataca precisamente una de las realidades del pecado, de los pecados capitales. Cada una de las peticiones del Padre Nuestro está relacionada con las virtudes, es decir, que lo que se llaman los septenarios de Hugo de San Víctor nos dan una síntesis de la fe partiendo de la oración que Cristo nos enseñó. ¿Por qué yo le digo todo esto? Porque a veces nosotros no tenemos la forma de relacionar una cosa con otra. Nosotros a veces no podemos relacionar lo que significan los dones del Espíritu Santo con las peticiones del Espíritu Santo, o cómo los dones del Espíritu Santo nos ayudan y nos fortalecen a combatir los pecados capitales. Entonces, todas estas obras que hace el Espíritu Santo en nosotros, porque Él es el que se encarga de relacionar, el Espíritu Santo es quien entra y quien tiene la sustancia para que todo esto sirva de una profunda reflexión que nos lleve a la presencia de Dios, a una presencia constante y real de Dios. Por eso es que es importante para nosotros entender la fe. La fe no es algo que se aprende de memoria. La fe hay que vivirla. Y para vivir la fe, para vivir verdaderamente la fe, hay una cosa que es fundamental, que es tu relación con Dios. El que no tiene relación con Dios no peca. ¿Sabe por qué? Porque no conoce. El que no tiene una relación con Dios no tiene pecado. Obviamente que tiene pecado, probablemente que sí lo tiene. Pero el que no conoce y no tiene relación con Dios no teme ofender a nadie. Por eso es que es importante nuestra relación con Dios. Por eso es que Dios es la revelación que hace que toda nuestra vida tenga sentido y significado. Por eso es que la fe reinterpreta la vida. Usted no tiene necesidad de ser bueno si usted no cree que hay una vida después de esta vida. Porque usted piensa que todo se acaba aquí y que lo que hizo aquí se queda. Pero nosotros sabemos que no es así. Uno de mis grandes preocupaciones en estos tiempos, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es una de mis grandes preocupaciones? Cuando yo todas las semanas tengo que ir en el cementerio y tengo que celebrar las exequias de los diferentes difuntos, una de mis grandes preocupaciones, lo que me queda en el corazón es cómo se fue esta persona a encontrarse con el Señor. ¿Cuántos de los hermanos de nosotros no están siendo llevados por los demonios porque en algún momento de su vida se les ocurrió practicar alguna cosa y nunca la confesaron? ¿Cuántas personas se van a morir en los próximos días? Y ustedes se imaginan el corazón de Jesús por algún momento. ¿Tú te imaginas el corazón de Jesús? Vale, déjame enseñar cualquier cosa con el tiempo, ¿eh? Porque yo, para hablar, no tengo la culpa de contestar. Bien. ¿Tú te imaginas el corazón de Jesús? ¿Te lo imaginas ahora? ¿Jesús está feliz? ¿Ah? ¿Por qué no está feliz? Ajá. ¿Y ustedes se imaginan que Jesús nos ha redimido a nosotros por medio de la cruz? Que sufrió lo indecible por ti y por mí, porque por cierto, por esas razones que nosotros hacemos el signo de la cruz, que es el primer signo del bautismo, que se lo hacemos a los niños, que le hacemos la señal de la cruz en la frente para significar que Cristo también murió por él o por ellos. Ustedes se imaginan llegar a la realidad de Jesús. Yo me imagino que llegar a la presencia de Jesús a nosotros nos da la mayor felicidad del mundo, ¿sí o no? La vida de nosotros es eso.
un camino hacia Jesús. Pero ustedes se imaginan que Jesús les diga a ustedes: mira, tu primo hermano, chica, que yo quiero tanto, no se vino conmigo, prefirió irse por otra parte. Tú te imaginas a fulanito que tú estás esperando encontrártelo aquí, no se quiso venir conmigo. Y que Jesús te diga eso con lágrimas en los ojos. Porque Jesús te va a hablar a ti no como un Dios, sino como un hermano. No te va a hablar con ningún tipo de miseria humana ni con altanería. Te va a hablar con la voz del amor. Por eso es que nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: el tiempo en que se van a comenzar a cumplir todas las cosas que están en la Sagrada Escritura ya comenzó. Ya comenzó. Cuando nosotros empezamos a ver aisladamente todo lo que está pasando, la gran apostasía, el tiempo de la tribulación, etcétera, etcétera, comenzamos a ver signos preocupantes. Esta humanidad que quiere destruir a Dios, sacado de todo ámbito. ¿Cuántos de nosotros estuvimos pasando trabajo porque no podíamos ir a una misa porque cerraron la iglesia con la pandemia? Pero la librería la cerraron. Ajá, ¿y cuántos de nosotros nos dijeron que teníamos que recibir a la hostia en la mano? Porque es que podía ser que nos contamináramos en el momento de recibir la comunión. ¿Tú crees verdaderamente que siendo la hostia sagrada, la mayor realidad santa de nuestra vida, del mundo entero, tú crees que el Señor va a permitir que en la hostia esté el coronavirus para que te engañes? Pero sin embargo, y ahí es donde les digo a ustedes, que se implantó en el mundo, el pensamiento del mundo: te vas a contaminar, tienes que tener cuidado. No creas, no, si vas a recibir la hostia y el Padre Vicente no se lavó las manos, seguro que te va a contaminar el Padre Vicente porque te vaya a dar la hostia. Nos hicieron a nosotros creer una realidad que es falsa. Y lo único que tenemos nosotros para fortalecer nuestra fe es precisamente la oración y la palabra de Dios. Confiar profundamente en el Señor. Por eso es que tienes que ver cómo está Cristo dentro de ti. Si Cristo está despierto o si está dormido. Porque si está dormido vas a empezar con el miedo. Oye, ¿cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a hacer ahora? ¿Y qué se va a hacer? ¿Y cómo hacemos? Mira, con esto solo no podemos comer. ¿Alguno de ustedes ha experimentado en algún momento cómo Dios ha actuado de una forma que ustedes no lo esperaban? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el miedo? Entonces, ¿cuál es el miedo de la fe? Y por eso es que el miedo es inversamente proporcional a tu fe. ¿Tienes miedo? Acude a la palabra de Dios. ¿Tienes miedo? Ora. ¿Tienes miedo? Busca la palabra de Dios. Refuerza tu fe con la palabra de aquel que te ama. Cuando el año pasado yo estaba contando a Gregorio, que se llama su esposo, Gregory, no Gregorio, Gregory. Le decía, mucha gente me dijo a mí: concha, de qué necesidad tenía yo de estarse viviendo en el cementerio con el tema del coronavirus, cuando había tanta gente enferma, que por esa razón yo me había contaminado. Y yo, claro que yo me contaminé, yo sé hasta con el día exacto en que me contaminé, en un día que llegaron 45 entierros al cementerio. Yo atendí 22. Y seguramente en algún lado, como dicen los colombianos, di papaya y ver, y algo pasó. Pero con mi familia, estando yo hospitalizado, me decían: oye, pero mira, vamos a ver, después de esto, para que hables con el cardenal, porque cónchale. Y le digo: no, yo no voy a hablar con el cardenal ni con nadie. ¿Es que acaso ustedes creen que yo estoy arrepentido, que yo tengo algún problema
porque es que yo estoy enfermo en una cama de un hospital y siento la respiración complicada. ¿Ustedes creen que yo tengo algún problema por eso? Pues le dije, no, indudablemente que hay una situación humana que se sobrepone muchas veces, porque uno, bueno, está enfrentando situaciones que no conoce. Pero se lo dije a toda mi familia. Me contaminé en el Cementerio General del Sur sirviéndole al Señor. ¿Ustedes creen que yo voy a pensar que haya algún motivo mayor para entregar la vida si no es en el servicio al Señor? Si el Señor no me llevó en ese momento, como se llevó a mi mentor, al Padre Bruno, como se llevó al Padre Miguel Vargas, que estaba justamente en la habitación donde estaba yo en la parte de abajo, como se llevó también al Padre Miguel Pan, como se llevó también al Padre Luigi Berbequia, salesianos, amigos de toda la vida. Si Él no me llevó a mí, bueno, eso es un problema de Él, esa va. Pero en el momento que yo tenía que irme, se lo dije a todo el mundo. Si me tengo que ir con una enfermedad que contraje en el servicio al Señor, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque imagínate tú, todos esos sacerdotes que en algún momento van a ser santos, todos aquellos que murieron llevándole los sacramentos a los enfermos y contaminándose y muriendo del coronavirus porque no dejaron que la locura de la humanidad distorsionara el sentido de la fe. Vamos a ver la lista de los santos, vamos a ver esa lista de los santos. Si no hablamos de esta realidad, hablaremos de la realidad de Dios, porque muchos entregaron su vida por eso. Y después de un tiempo, después que la iglesia se sacudió y vio y dijo, ¿cómo vamos a dejar a nuestros hermanos solos? ¿Cómo una persona de fe puede permitirse que un hermano esté en un lecho de muerte solo y no reciba la absolución, no reciba el viático? Y luego entonces se dijo, bueno, ahora todos los sacerdotes pueden ir. Le voy a dar una anécdota que me sucedió con alguien, no voy a dar nombre indudablemente. Me piden en el hospital de niños, en la sala COVID, habían aproximadamente 11 niños de 20 y pico que habían 11 sin bautizo. Y la jefa del servicio, en una oportunidad, me dice: hay 11 niños que no se han bautizado y todos están con COVID, y hay unos que tienen otras enfermedades infecciosas. Y las mamás me han dicho para bautizarlos, pero ¿cómo hacemos? Y yo le digo: no se preocupe, doctora, yo resuelvo. Hablé con uno de mis superiores, de mis jefes, y le dije: mire, está pasando esto en el hospital de niños, y me pidieron que bautizara a los niños. Y él me dijo: no te expongas tú, me dijo así. Mejor es que le dices a ellos que los bauticen ellos mismos y que te den la lista con los nombres y después van a la parroquia y los inscriben ahí por si acaso, y tal, qué sé yo. Y yo, pero ¿cómo vamos a hacer eso si hay unas enfermeras que son santeras, otras que son testigos de Jehová, otras que, es más, me están llamando a mí para que lo haga porque nadie lo quiere hacer? Así que yo te voy a perdonar, no quiero desobedecer, pero yo me voy a comprar mi braguita de $13 y le voy a echar pichón. Y yo me compré mi braga y fui a la sala COVID y la bauticé a esos niños, al hospital de niños. Si tú tienes que hacer algo con el Señor, que agarras miedo. Que agarras miedo y dices: no, yo no voy a ir a bautizar a esos niños, no voy a hacer cosas que yo me enferme. Yo celebro todos los domingos en la mañana en el hospital Vargas, desde hace un tiempito. Y yo todavía no he tenido ni un estornudo, a pesar de que he que visitar a los enfermos, que hay personas que tienen. La gracia de Dios es tan fuerte que aún más allá de que te contamine o que te enfermes o no, la gracia de Dios tiene algo muy superior a lo que tú puedas pensar de Dios. Entonces no tienes que tener miedo. No tienes que tener miedo. No tienes que tener realmente miedo a nada. Lo que tienes es que confiar profundamente en el Señor. Indudablemente, confiar en el Señor implica una vida de testimonio.
Yo no puedo estar cayendo a Pablo y estar atacando mujeres y estar haciendo una cantidad de cosas y después decir hay que tener fuerza en la fe. No, señor. Hay muchos de nosotros que llevan una vida díscola, una vida que no es conforme a lo que Dios quiere, y estamos dentro de la iglesia tratando de ver cómo nos recuperamos de eso, pero no dejamos la vida que tenemos. Muchos de nosotros queremos creer en Dios, pero no se le caso a Dios. Vivimos en concubinato, pero no nos queremos casar con la iglesia porque eso puede ser famoso. Oye, tenemos 30 años casados, seguro que los que casamos con la iglesia nos vamos a separar. Díganme ustedes si no piensa la gente. ¿Cómo tú puedes tener una fe con tanta contradicción? ¿Cómo tú puedes tener una fe donde tú vivas una vida en la cual tú quieras tener una vida secreta y quieras presentarte después delante de un altar o delante de otra persona? La vida en la fe implica y demanda la consistencia del testimonio. La consistencia del testimonio. Tienes que dar testimonio de cómo Dios se ve a través de ti. Cómo Dios se ve a través de ti. Y eso es justamente lo difícil de vivir la fe, porque nosotros a veces queremos vivir como si Dios no existiera. A veces queremos hacer como dice un amigo mío por ahí, que el que se confiesa en pata. Es decir, que quieres ver todo el tiempo el sacramento de la reconciliación como una forma de lavar tu conciencia, pero no quieres abandonar el pecado. Entonces, mis queridos hermanos, ya yo voy cerrando aquí porque el padre Vicente ya me está viendo con los ojos vivos. ¿Tienen 15 minutos? Ah, ok, muchas gracias. Bueno, muy bien. Sigamos para adelante. Bueno, entonces, el tema del testimonio de la fe. El testimonio de la fe. No puedes llevar una vida porque la gente se da cuenta. Díganme ustedes en cuántas parroquias hay parejas de personas que han sido casadas por la iglesia, están en preguntar, etcétera, etcétera. Y ustedes dicen, yo soy muy bueno, pero eso no tiene que ver con la persona. La persona puede ser muy buena, eso tiene que ver con el tema de cómo nosotros estamos dando testimonio en la iglesia. ¿Cuál es el testimonio que yo estoy dando? Yo no puedo dar un testimonio de llevar a los niños a la comunión y yo estoy impedido de la comunión y después quiero hacerme el paisa y agarrar en la comunión espiritual y decir, bueno, yo como que espiritualmente. Sí, pero el problema es que si no estás en estado de gracia para recibir la comunión sacramental, ¿tú crees que le vas a meter ese estrella a Dios y decir, bueno, yo como espiritualmente, aunque yo voy a seguir por aquí con mi mujercita echándole pichón? No puedes engañar a Dios porque el Espíritu Santo no se puede engañar. Por esa razón hay que tener consistencia y coherencia en la fe. Si no tienes coherencia en la fe, miren, mis queridos hermanos, suena feo. Vamos a parecer que pertenecemos a otra confesión cristiana, no a la que realmente el Señor nos está pidiendo. Esta es la duda, no es la otra, esta es la duda. Porque aquí ninguno puede decir que porque tiene plata, el Señor lo bendijo. Yo estoy bendecido porque tengo muchos bienes que el Señor me ha regalado. Sí, Luis. Sigue creyendo eso. El Señor no da dinero. El Señor no te da real. El Señor no te va a obligar a ir a ninguna parte. ¿Cuántos que, miren, en estos días pasé una vergüenza terrible? Porque iba yo hacia mi casa. Y cerca de mi casa hay un casino muy famoso. Y he visto ese poco de viejas a las 7, personas mayores, bueno, sí. No, adulto mayor soy yo. Ese poco de viejas saliendo del casino, salieron de la misa, entraron al casino porque están pensando que esa es una distracción para los viejitos. Y cuando yo les dije, sin vergüenza, ¿cómo se les ocurre a ustedes estarse metiendo en un casino? Están buscando dinero. O ustedes creen que como fueron a la misa y vienen en estado de gracia, el estado de gracia va a agarrar una pieza boleto a la hora para que ustedes ganen. O el vino se lo va a ganar. El cristiano auténtico no
juega al azar. No juega al azar. El cristiano auténtico no comercia con cosas que dañen la salud del ser humano. Porque la salud, la mía y la tuya, es una tarea espiritual. Porque la salud no es absoluta. Yo no puedo pensar en una salud absoluta. Voy a buscar de todas maneras la salud y lo demás no me interesa. No. No hay cristianismo sin cruz. Si usted está pensando que usted se va a morir y que usted no va a tener que cargar la cruz, bueno, va a tener que irse por otro lado, ¿eh? Porque lo que nosotros hablamos de la Santa Muerte, en esto de medio, ay, pero bueno, murió un señor, dicen, ay, ese señor era tan bueno que el Señor le regaló una Santa Muerte. Fíjense que se acostó a dormir después que cenó y amaneció muerto. Imagínense qué gracia, qué felicidad. Bueno, yo le voy a decir una cosa. Hay que dejar la pelejada. La realidad espiritual no es dormir. Cuando usted sale de este mundo con una puñalada, un tiro, un cáncer, con cualquier enfermedad o durmiendo, usted va en una realidad espiritual que es un momento trascendente. Esté usted durmiendo, usted despierto, usted enfermo, le haya un tiro, se haya caído de un edificio, lo que sea. Porque para Dios indudablemente que el motivo de la muerte no es importante. Lo que es importante es cómo hemos vivido nosotros. Entonces, aunque el lejito sea muy bonito y todo lo que tú quieras, el hecho de que se haya muerto durmiendo no significa que no sufrió. No significa que no sufrió. Una santa muerte no se refiere a la manera en que nosotros vemos que una persona muere. Una santa muerte se refiere al estado de gracia en el cual nosotros salimos de este mundo. Y ese es el que hay que buscar. ¿Por qué ustedes creen que la oración de las completas nos pone a nosotros en una oración donde le pedimos al Señor que si nos morimos, la realidad sea de Israel? Porque buscamos precisamente la gracia. Así que fíjense ese cuento de que se muere durmiendo, no sufre. Sí sufre, porque ustedes saben una cosa, bastante malandro se ha muerto durmiendo con un infarto. No se depende de eso. Entonces, lo que es importante es lo que está dentro. Por eso es que el Señor siempre te interpela y te dice, siempre que hizo un milagro, dice, tu fe te ha salvado. El profeta Habacuc dice, el justo vivirá por su fe. San Pablo, que dice, tienes que serle fiel a la fe que te he dado, porque tienes que dar testimonio de ella. Entonces, el corazón, la pepa del queso, como se dice en criollo, de la realidad de nuestra vida se juega en la fe. No tener fe, tener una fe laxa, tener una fe de automercado. Yo agarro lo que me interesa y lo demás lo dejo ahí. Porque muchos de nosotros queremos condicionar las cosas. Muchos de nosotros queremos hacer que la palabra de Dios diga lo que queremos nosotros que diga. En Brasil acaban de editar una Biblia LGBTQ, no sé qué va, donde la palabra padre no aparece, la palabra padre y madre no aparecen, donde no aparece la palabra fe, donde no aparece la palabra salvación. Pero hacemos una Biblia para que diga lo que la comunidad LGBTQ, no sé qué cosa, quiere que diga. Acaba de salir un ministro en España diciendo que los niños tienen derechos sexuales, que los niños pueden tener relaciones sexuales con quienes ellos quieran sin que haya consentimiento. En Canadá acaban de aprobar una ley que dice que toda persona puede cohabitar con animales siempre y cuando no los penetre y los dañe. Entonces usted va a estar pasando con su esposa, que es una chiva, va a estar paseando con ella en un centro comercial. Y va a andar con su bolsita, porque como la chiva también, como los perros, se va a andar con la bolsita para recoger las cosas a su señora.
Díganme ustedes. En Bélgica, la Bélgica holandesa, la que llaman la Bélgica flamenca, acaba de aprobar un ritual para la bendición de uniones homosexuales. ¿Cómo tú le vas a hacer frente a eso si la fe tuya es más floja que el majarete caliente? ¿Cómo le vas a hacer frente tú a eso? Si tu fe es laxa, si tu fe está desnutrida, tú no le puedes hacer frente a esas cosas. Porque cuando se busca que un niño tenga derechos sexuales, lo que se busca es que la pederastia y la pedofilia y toda esa serie de distorsiones ya no sean delito. Y acuérdense lo que dice Mateo 25, lo que le hagan ustedes al más pequeño de estos, y no se refiere solamente a los niños, sino a los indefensos, me lo hacen a mí. Pero si la fe tuya no está alimentada por la palabra de Dios, tú comenzarás a pensar, como mucha gente la he visto yo hablando en la iglesia, ay, pero ¿por qué no se pueden casar? Porque bueno, vamos a ver que no lo bendigan, pero ¿por qué no se pueden casar? Porque ellos no pueden adoptar niños. Porque hay muchos que piensan que como hay tantas parejas homosexuales que no pueden tener hijos, lo mejor es para todos esos niños que están en los albergues que le consiguen la adopción por parte de esas parejas. Es decir, la pareja tiene derecho a adoptar un niño, pero el niño no tiene derecho a ser formado en una familia natural. Pero a los niños que están buscando son a los bonitos, a los carneritos, porque los que están en los refugios en Afganistán no los busca nadie. Buscan a las niñas para esperar que cuando sean unas púberes comiencen a venderlas en la China. Venden a las niñas en la China. ¿Por qué? Porque la China tuvo más de 30 años que prohibió que las parejas tuvieran más de un hijo. ¿Y qué pasó 30 años después? Hay una cantidad enorme de chinos que no pueden conseguir pareja. ¿Qué están haciendo las familias hoy en día? Compran a las niñas que vienen de otros países para que sean las esposas futuras de sus hijos. Y eso está pasando aquí. Aquí se están llevando niñas, se están llevando personas bajo engaño. Por eso es que la fe ilumina todas las dimensiones de la vida. No lo deja que le metan los dedos en la boca, no deja que los medios de comunicación actúen y le digan a usted que el Papa es comunista. O le quieran decir a usted que sencillamente lo que dice el Papa no es verdad. Porque el Papa ha pedido la abolición de la pena de muerte y nadie lo ha querido publicar. ¿Saben por qué? Porque en los grandes países del mundo, vale decir la China, en Arabia Saudita, en varios países musulmanes, la pena de muerte es la principal causa de muerte. Entonces nadie quiere decir lo que dice el Papa. Entonces, mis queridos hermanos, la fe ilumina todas las dimensiones de la vida. Necesitamos la fe para vivir. La fe no se necesita para leerla. La fe se necesita para vivir. Y vivir implica el reconocimiento pleno del otro, del prójimo. Por eso es que Jesús corrige. Jesús corrige cuando decía, ámense los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo los he amado. Es decir, dando tu vida por el otro. Porque la fe implica dar la vida por el otro. Déjense de cuento. La fe no es para venir los domingos a misa. La fe es para dar la vida por el otro. Acaba de salir un reportaje donde dice que la producción de alimentos en el mundo hoy en día es tan grande que todos los seres humanos, los 7.500 millones de seres humanos que hay en el mundo, podrían estar hoy y comer aproximadamente 7 veces al día. Yo como dos veces al día. En la mañana. Bueno, ya la merienda es otra cosa, la merienda es aparte. Yo como 2 veces al día. En la mañana y en la tarde.
ayuno 2 días a la semana. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Lo que les quiero decir a ustedes, si todos los seres humanos podrían comer hasta 7 veces al día, ¿por qué hay tanta gente pasando hambre? Por el egoísmo del hombre, por nuestro egoísmo, porque no queremos compartir. ¿Cuántas veces usted no está en un lugar y usted tiene 2 kilos de harina pan y alguien le pide uno, usted no le quiere dar esa porque quiere siempre tener otro reserva? Porque usted cree que la seguridad suya depende de lo que usted pueda hacer, y la seguridad suya no depende de eso. Acuérdese de aquel hombre que tenía los graneros, que iba tumbado y tal, y dice yo, ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Pendejo, te vas a morir esta noche, y ¿quién va a vivir todo eso? Entonces la seguridad de nosotros está en Dios. Por eso es que es importante que la vida de nosotros tome un giro hacia Dios. Y tomar ese giro hacia Dios es una acción del Espíritu Santo. Y el que no ha recibido el Espíritu Santo en el bautismo no puede girar a la conversión, porque el Espíritu Santo hace esfuerzo para atraerlo y la persona no le hace caso. Cuando el Señor dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, le tomó a la iglesia 300 años entender que el Señor estaba pidiendo el bautismo para los niños, hasta que por fin lo entendió. Porque anteriormente, en las primeras comunidades cristianas, las personas se bautizaban ya adultas, en un acto más o menos lo que había pasado con Juan el Bautista y Jesús. Pero después de que se entendió que Jesús quiere que ese Espíritu Santo llegue a esos niños. Hoy celebramos el Día de los Ángeles Custodios. Hoy en día, en la liturgia, en el martirologio, en la liturgia normal de la iglesia, si no fuera domingo, hoy, 2 de octubre, estaríamos celebrando los Ángeles Custodios. ¿Y cuándo recibe el ángel de la guarda? ¿Cuándo recibe el ángel de la guarda? ¿Ah? ¿Cómo? Tan pelado que ellos cuando se nace. No, el ángel de la guardia se recibe en el sacramento del bautismo. Para que lo sepan, un niño que no está bautizado no tiene un ángel de la guarda. Por eso es que es importante. Ojalá en este país o en el mundo nosotros pudiéramos decir que cuando una mujer pare, saliera ya de la clínica o del hospital con el muchacho bautizado. La mayor gracia en el menor tiempo posible recibir ese niño. Entonces, mis queridos hermanos, ya se me pasó la cosa, pero miren, lo que yo quiero realmente decirle a todos ustedes, la fe es la forma en que Dios actúa en nuestra vida, pero solo cuando nosotros reconocemos a Dios en nuestra vida. La fe no es así, le está pidiendo una fe de cajero automático. Ay Señor, que tengo una situación tan difícil. Ay Señor, búscame un trabajito que valga la pena. Ay Señor, y empezamos nosotros a pedirle pero duro. Pero no queremos darle un grano de maíz en cada oración. Cuando alguien te dice, mira, hay que venir a lavar el templo y echar una limpieza porque vamos a tener una misa el domingo. Ay, yo no puedo, porque voy a cocinar, voy a hacer la comida a los muchachos, y no sé qué, te digo unas cosas. Yo no puedo el sábado en la mañana. Y empezamos nosotros a buscar cosas para no trabajar. Y si hay que ir a visitar a alguien en un hospital, entonces empezamos con el tema, bueno, pero y hay que ver la visita, porque uno dice cuánto con la camioneta, que yo no sé qué, y empezamos a buscar excusas. Que cuando vuelvas a hablarle al Señor, ahora cuando te acerques a la comunión, acércate con la humildad del apóstol que le pidió al Señor que aumentara la fe. El Señor va a aumentar tu fe, pero dale a cambio al Señor tu corazón y tu trabajo en todo el reino que quiere que instauremos nosotros. Gracias. Un gran ejemplo en esta obra
esta obra no existía. Esta obra no existía. Ahora esta obra existe por el concurso no solamente del Padre Celeste, sino de todos. Porque todas las cosas se construyen sobre la base de la comunidad. Y por eso es que tenemos que ser comunidad. Por eso es que nadie puede andar solo y pensar que solo se va a salvar. Usted solo no se salva. Por si acaso. Usted solo entrega cuentas. Pero solo usted no se salva. Usted se salva en comunidad. Así que le voy a pedir varias cositas. La primera de ellas es la oración. Indudablemente que la oración es la clave para nosotros poder empezar a dialogar con Dios, a hablar con Dios. La segunda, buscar el estado de gracia en todo momento. Sacramento de la reconciliación. Porque cuando estás en el estado de gracia, el demonio no puede entrar en todo aquello que el Señor ya ha suelto y no te puede hacer jugar con los pensamientos de pecado. Le tranca la puerta con la confesión. Además de eso, en el estado de gracia, todo aquello que pidas al Señor, el Señor te lo concede, porque tienes un corazón limpio y un corazón puro. Y la cuarta es, la tercera es, no demuestra tu amor a Dios si no haces nada por tu hermano. Ama a Dios en la medida en que haces obra por tus hermanos. Y listo, y se acabó. Vamos a decirle, a pedirle al Señor a darle gracias por este momento de reflexión y que Él, por medio del Espíritu Santo, a todos nos regale este domingo de los ángeles custodios, nos regale la alegría de pertenecer a la iglesia, de pertenecer a la iglesia de Cristo, y que a todos nosotros, pues, nos otorgue